En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de dar unas pocas palabras sobre este domingo y sobre la epístola del apóstol Santiago, quiero aclarar más que nada explicar unas palabras de nuestro Señor cuando dice: pedid y se os dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Si nosotros nos trasladamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, es evidente que en la ley judaica siempre se pedía a Dios. Y al Dios que se pedía era al Dios trino y uno. Porque hasta entonces, como ya he dicho en otras ocasiones, no se había revelado la Trinidad. Conocían al Padre, pero no sabían del Hijo, ni sabían tampoco del Espíritu Santo. Una vez completada la revelación completa ya de nuestro Señor como trino y uno, entonces tiene sentido ya lo que dice nuestro Señor. Los discípulos desde ese momento empezaron a pedir a nuestro Señor, a Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es de esta manera como se ha venido haciendo desde siempre. Y a nuestro Señor Jesucristo le pedimos por medio de la Santísima Virgen María, la omnipotencia suplicante, a la cual pues todos debemos acudir, porque es el camino más fácil para llegar a nuestro Señor Jesucristo, y para llegar al Padre el camino más fácil es nuestro Señor Jesucristo. De ahí pues nace la necesidad de esta petición. En cuanto a lo que dice el apóstol Santiago, se refiere más directamente sobre la fe, pero también hace un hincapié en la caridad, porque él dice: si vas y miras tu rostro en el espejo y luego te olvidas de quién eres cuando te retiras del espejo, entonces quiere decir que tu fe es superficial, que tu fe no es profunda y que tu fe debe ir acompañada de las obras. Y correspóndele a la caridad precisamente realizar las obras para que nuestra fe sea completa y para que con ella practiquemos no solamente las obras de misericordia, sino también la caridad hacia el prójimo. Y aquí viene el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, a nuestro prójimo, como lo dijo nuestro Señor, como a nosotros mismos. Y la virtud de la caridad es precisamente esa virtud que nos enseña a amar a Dios correctamente, no porque nosotros hayamos tenido ese mérito, sino porque ese mérito nos nace y debe nacer necesariamente también de la fe. Deben ir juntas las dos, no separadas. Si nosotros tratamos de ver a la fe como algo diferente a la caridad, entonces nos asemejamos a ese hombre que ve su rostro en el espejo y luego, después de verlo, se aleja y se olvida de cómo era.
Sin embargo, si a la fe le unimos la caridad, entonces nuestro amor se remonta primeramente a Dios, nuestro Señor, como causa principal de nuestra existencia acá en la tierra. Debemos pues amar a Dios por sobre todas las cosas, como lo dice nuestro Señor en el Evangelio, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra voluntad, con toda nuestra alma. Y a nuestro prójimo dice como a nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos amamos, menos amaremos a Dios y menos amaremos al prójimo. Y la manifestación de ese amor al prójimo es como lo dice también el apóstol, practicando la caridad en obras, precisamente, valga la redundancia, de caridad. Por eso dice nuestro Señor, hablando del juicio particular que cada uno pueda tener, dice, venid bendito de mi Padre, porque tuve sed y me diste de beber, que son las obras de misericordia. Estaba desnudo y me vestisteis. Y así sucesivamente nuestro Señor va pronunciando cada obra de misericordia que nosotros realicemos hacia el prójimo. Y nosotros le diremos, Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y Él nos contestará, en verdad os digo, que lo que hicisteis con este pequeño, conmigo lo habéis hecho. O sea, no vestimos a nuestro Señor, no vestimos al hombre desnudo, sino a nuestro Señor que se representa en Él. No dimos de comer al hambriento en sí mismo, sino a nuestro Señor que nos movió a dar por caridad y por obra de misericordia de comer al otro. De tal manera entonces que aquí se conjunta primeramente la fe que nos mueve al conocimiento de Dios y a la vida íntima de nuestro Señor Jesucristo, pero que esa vida íntima necesariamente debe también imitar en todo a nuestro Señor en cuanto pueda. Y bien sabemos que si nos ponemos a leer las Sagradas Escrituras, nuestro Señor practicó perfectísimamente las obras de misericordia y aún más realizó esos milagros que tanta falta hacían para demostrar su divinidad y por medio de ello dar cumplimiento también a las Sagradas Escrituras que nos hablan de Él. Sin embargo, si no practicamos esas obras que nos manda el apóstol en la epístola de hoy, pues entonces nuestra fe es vana. Y eso podría dárselo con un ejemplo. Por ejemplo, el campesino no puede sembrar la semilla que ya está echada a perder. ¿Por qué? Porque la semilla que está echada a perder no brota, y si llegase a brotar no da fruto. Siempre echa semilla buena para que cuando ésta brote dé el 100 por 1. Es un granito el que siembra y es mucho lo que recoge cuando cosecha. Así pues, la fe y la caridad son dos granitos que Dios deposita en nuestro corazón, en nuestras almas, como esos campos que Él preparó. Pero estos dos granitos deben
morir, como dice él, es decir, dar lugar a la plantita que se sigue de ellos, para que él, cuando venga a recoger la vendimia, encuentre que nuestra vid tiene los frutos que él nos está pidiendo. Y así es pues la virtud de la fe y la virtud de la caridad. Presentarse ante nuestro Señor sin las obras de la caridad, como dice Santiago apóstol, la fe es vana. Y si la fe es vana, la fe no produce los frutos que Dios quiere de nosotros. Y si no produce los frutos que Dios quiere de nosotros, dice, será arrebatada de la vid el sarmiento, se secará y lo quemarán. A lo que se refiere él, que será enviado al infierno y ahí será quemado. Es importantísimo que entendamos muy bien que o más bien la doctrina de nuestro Señor Jesucristo incluye estas dos virtudes, porque estas dos virtudes bien realizadas acá en la tierra, en todo lo que podamos, y nos dé la gracia a nuestro Señor para realizarlas, precisamente dan hincapié o dan un fundamento sólido a la virtud de la esperanza, en donde creemos que Dios nuestro Señor nos tiene preparada la vida eterna según Él lo prometió. Pero esta vida eterna no se gana sin las otras dos virtudes, que van íntimamente unidas, intrínsecamente unidas. No se puede separar la una de la otra. Sí, que haga hincapié el apóstol Santiago en la virtud de la caridad es lo mismo que hace el apóstol San Juan, o también San Pablo cuando insiste en ello y nos dice que de las tres la caridad es la que va a primar en la vida eterna. Y es razonable que la caridad perdure hasta la vida eterna, porque la fe es como los motores del cohete que lo impulsan hacia arriba, pero que en algún momento el cohete tiene que ir por sí mismo y dejar los motores que lo impulsaron para que el otro motor interno, que es la caridad, lo lleve mucho más arriba de lo que espera el hombre, en este caso lo que espera Dios de nosotros. Entonces la caridad es ese motor que nos impulsa y nos eleva a tal altitud de contemplación de la vida divina, de la vida íntima de Dios, que no podemos prescindir de ella y que su crecimiento debe darse acá en la tierra, tanto cuanto nosotros nos pongamos en disposición y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser de otra manera. Si hemos de vivir la vida eterna, si hemos de vivir algo de la vida trinitaria, comprendamos que la esencia de la Trinidad es la caridad, es el amor mutuo entre las tres divinas personas. Razón suficiente como para comprender que cuanto más avancemos en esta virtud, más comprenderemos sobre la vida trinitaria, que nos es importante y que es el fundamento de la Iglesia Católica. Sin este fundamento
la iglesia no se distingue de las demás, entre comillas, iglesias que existen en el mundo. La única que la distingue de todas las demás precisamente es el misterio trinitario. Y a este misterio trinitario no se puede acceder con el intelecto, sino más bien con la caridad, con el amor a nuestro Señor Jesucristo, con el amor al Padre y con el amor al Espíritu Santo. Pidamos pues a la Santísima Virgen María. Ella, sin duda, fue la que comprendió mejor este misterio predicado por el apóstol Santiago, que es la caridad. ¿Y qué decir de los apóstoles? Ellos lo entendieron y lo comprendieron muy bien el día de Pentecostés. Entonces, tanto la devoción a la Santísima Virgen María como el amor al Espíritu Santo el día de Pentecostés, sin duda alguna, que nos alcanzarán ese impulso inmenso para pedir a Dios las gracias que Él nos pide que le hagamos en este día, pero que esté acompañada verdaderamente de un amor profundo a nuestro Señor Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. De otra manera, es difícil pensar en la vida eterna. De otra manera, es difícil pedirle a Dios si no tenemos la fe. De otra manera, Dios no cumple lo que le prometemos si es que esto no está ordenado primeramente por la caridad, por el amor a Dios. Que todas estas cosas queden profundamente grabadas en nuestros corazones y que sean precisamente las que tengamos siempre a flor de piel, o más que a flor de piel, surjan de lo más profundo de nuestra alma y la incendien totalmente, de tal manera que hasta Él mismo, o sea, nuestro Señor Jesucristo, nos enseñe a pedir al Padre Eterno. Y eso también se lo podemos pedir a la Santísima Virgen, que ella nos instruya y nos diga cómo pedir a nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera, dice, serán saciadas las peticiones y lo que le pidamos a nuestro Señor, porque está ordenado tanto por el consejo divino de cómo debemos orar y pedir, y está ordenado también por el consejo que podamos tener nosotros de la Santísima Virgen María. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.